Estamos aquí con Everardo González, director de Cuates de Australia. Everardo, rápidamente, ¿cómo nació la idea o cómo llegó a ti la necesidad de contar esta historia tan cercana y a la vez como tan escondida en nuestro país? Gracias, Arturo. Mira, yo llegué en el 2004, hace ya muchos años que esta idea viene dando en la cabeza vueltas. Llegué haciendo un programa de televisión, de estos que a veces despreciamos pero que dan de comer, pero además abren muchos horizontes también. Llegué haciendo un programa que hablaba sobre la historia del noreste de México y resulta que visitando Cuatro Ciénegas, que es la cuna de Carranza, había un rancho, Cuates de Australia, en donde estaban las ruinas de la Casa de Madero, en donde tenía sucesiones espiritistas, en donde se fraguó la Revolución Mexicana. Y entonces el solo nombre de Cuates de Australia, conocer un lugar que está metido en la Sierra de Australia, Coahuila, daba para que yo fuera, ¿no? Yo sí hacía mucho con mi papá. Veíamos pueblos muy lejanos con nombres raros y nos metíamos mientras en el camino íbamos a otro lado. Así llegué. Y ahí oí la historia del éxodo por sequía desde el 2004 y eso tiene muchas posibilidades narrativas, el eterno retorno, los ciclos en la vida, y me quedé con el rollo y el rollo y el rollo. Cuando acabé Los Ladrones Viejos, comencé a hacer viajes a Cuates de Australia para tener chance de hacer la película. ¿Cómo fue la experiencia precisamente de tan cercano a un universo social, urbano, al que estamos acostumbrados, de repente darte cuenta de que hay una realidad para un grupo de personas que es distinta, que se rigen casi además por otras costumbres, por otras leyes? Ahorita lo comentamos un poco, la concepción de tener mascotas corre por una explicación, una definición totalmente distinta a la que conocemos nosotros, gente callada, gente que sabe qué es lo que tiene que hacer y cuáles son sus funciones, la importancia de los varones, para la dificultad que es vivir en estos espacios. Mira, yo tuve la gran fortuna, de niño me costaba un poco de trabajo, porque los padres de mis amigos siempre estaban metidos en el mundo de las artes y esos rollos. Mi papá es veterinario de ganado, entonces mi vida desde niño tuvo que ver con la vida en los ranchos. De niño me costaba porque no embonaba yo en ningún lado. Yo hoy agradezco muchísimo haber tenido esta experiencia de vida toda mi infancia. Y entonces, incluso el que me llevó allá, que es uno de los veterinarios que ve el ganado del rancho, quiere mucho a mi padre y era como una obligación de alguna manera. Siempre quise hacer una película sobre arrieros, sobre los que arrían el ganado. Ahí vino esta oportunidad y no fue tan difícil, aunque tuvo que madurar durante el tiempo. Fueron 3 años de viajes a Cuates de Australia para ir un poco sintiendo el lugar y también para encontrar dónde estaban las historias posibles. Hay cosas muy interesantes como lo que hablan, ¿no? Un rancho, lo que las ciudades son los perritos que uno le jala los cachetes y las orejas, ahí se va a trabajar. La idea de la paternidad es distinta, la idea de ser varón o de tener un varón es distinta a lo que es en las ciudades, igual lo que va a ser la idea de tener una mujer, ¿va? Es muy distinto la vida de familia en un rancho como Cuates de Australia de la que entendemos en las ciudades del país. Doble pregunta, ¿qué fue lo más difícil de tratar de sacar de ellos, de que compartieran, de que se abrieran? ¿Y qué fue lo más difícil también de acompañarlos en esta travesía? Porque la verdad es una travesía difícil, complicada. Mira, siempre es difícil llegarse a instalar un rancho norteño. Y tan aislado además, es gente que nació, fue a la escuela y después se casó y después tuvo hijos, siempre los mismos. Uno es un fuereño, tal cual como en las películas de vaqueros, uno es un forastero. Entonces eso fue complicado, como irse ganando la aceptación de la gente, fue difícil. Se llenó de rumores mi presencia, se llenó de rechazos mi presencia, pero después se empezó a llenar de pura aceptación y buena onda de la gente. Porque además uno tiene que aprender a adaptarse, que fue otra parte complicada. Llevar un equipo de producción a un lugar sin electricidad, sin comunicaciones, sin caminos, abstraerlo de su realidad para tenerlo con ánimos durante el tiempo de rodaje es muy difícil, pero la misma gente y la integración que tuvimos como equipo con la gente hizo que nosotros viviéramos muy felices el tiempo que estuvimos viajando allá. El productor de repente ya más bien tenía que ir a ayudar a cortar la leña para calentar la casa, el sonidista luego tenía que ayudarle
le ayudaba hasta a las mujeres a hacer tortillas, a mí me tocaba ayudar a los adolescentes a arrear las yeguas, entonces de alguna manera ya estábamos como integrados. Fue difícil, llevó su tiempo, pero fue una experiencia extraordinaria para todo el equipo, me parece. Sé que es complicado, pero ¿cuál sería el mensaje central que se transmite para ti a través de Cuates de Australia? Mira, es una película que habla sobre la belleza de las cosas simples. Aquí no hay posibilidades de la épica. Yo venía de hacer una tragedia de la guerra civil salvadoreña con un personaje trágico. Eso es casi inevitable, que construyas algo en que genere empatía con la gente, ¿no? Sí. Venía de hablar del crimen, es algo que nos toca mucho, de la corrupción policíaca, pero de la ética además del crimen, es algo que de alguna manera se convierte ya en un imán. Y bueno, hace muchos años atrás tenía que hablar sobre las relaciones de amor y odio del ser humano que todos tenemos. Aquí es sobre la belleza de las cosas simples, sobre el sentido de morir y vivir, como de repente mientras la muerte sea natural siempre es más pacífica que el propio nacimiento, que el propio parto, que es más violento. Tiene que ver con mi propio sentir de la paternidad, sobre los deseos que se tiene con la llegada de la nueva vida, sobre los ciclos que se renuevan, un montón de cosas que meses y meses de aislamiento provocan en una cabeza afectada, ¿verdad? Tiene que ver con un montón de cosas que yo quería contar. Es una historia que siempre quise hacer, de Cuates de Australia. Everardo, muchas gracias. Arturo, un placer, muchas gracias, hermano.